Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos. Hoy una jornada importante para los mercados, considerando por supuesto el inicio del simposio anual de Jackson Hole, que por segunda vez consecutiva se realiza de manera online debido al aumento en los casos por COVID-19 en Estados Unidos, lo que obviamente procura mantener la seguridad de los participantes, los principales banqueros del mundo, que se reúnen una vez por año para discutir un poco las perspectivas que tienen con respecto a las políticas monetarias de sus economías, las proyecciones y, por supuesto, en algunos casos brindar ciertas pistas. En esta instancia, por supuesto, y al igual que el año pasado, el contexto es relevante, es preponderante y de forma evidente tenemos obviamente que entender que los procesos de normalización monetaria podrían estar comenzando a considerarse. Así es como hemos visto esta mañana o al inicio de esta sesión de jueves en Corea, que han aumentado su tasa de interés de 0,50 a 0,75 puntos porcentuales, lo que en definitiva marca un comienzo entonces de las políticas monetarias restrictivas, considerando tal vez el paso del coronavirus o bien ya considerar el control de la pandemia para buscar la normalización en términos monetarios, en términos de sociedad y por ende llevar a cabo entonces un proceso mucho más adecuado para las diversas economías. En Estados Unidos se baraja la posibilidad de que la Reserva Federal comience a disminuir su paquete de estímulos prontamente, lo que al día de hoy está obviamente o es ampliamente discutido, inclusive dentro de los mismos miembros de el Fondo Monetario Internacional, disculpen, de la Reserva Federal de Estados Unidos, por supuesto, donde tenemos algunas voces que parecen señalar que el aumento en la inflación es transversal y que podría seguir afectando a los mercados, como por ejemplo hemos visto esta mañana en el reporte de inflación en el PCE, que es uno de los principales referentes de la Reserva Federal para medir la inflación y obviamente el comportamiento de la economía americana. Hemos visto como el gasto de consumo personal aumenta un 6,5% durante el segundo trimestre por sobre el 3,8% del reporte anterior, mientras que este mismo dato de forma preliminar solamente llega a marcar un 6,1%, lo cual evidencia entonces un aumento sustancial en los gastos de consumo personal, una de las principales referencias, como lo indicaba, para la Reserva Federal para llevar a cabo cambios en su política monetaria o bien considerar, por supuesto, la inflación sobre la economía americana. El Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de forma preliminar aumenta un 6,6% por sobre el 6,5%, pero ligeramente desestimando las expectativas del mercado que esperaban un aumento de un 6,7%. Ventas en Producto Interno Bruto aumenta un 7,9%, también entendiendo que el gasto o bien el dinamismo de la economía va respondiendo finalmente a la demanda interna, pero también tenemos que hacer énfasis en que las ventas minoristas durante los últimos 3 meses han tendido obviamente a ser negativas, han tendido a ser no tan favorables como uno pudiese esperar para esta fecha, lo cual indica entonces procesos de recesión o procesos en los cuales finalmente el ente rector deba estar preocupado ante la evolución de la política monetaria y, por supuesto, mantener seguramente los estímulos que al día de hoy se implementan. Estos estímulos que en Estados Unidos alcanzan 120 mil millones de dólares aproximadamente, los cuales se distribuyen en 80 mil millones que se compran bonos del Tesoro de Estados Unidos, 40 mil millones que se compran en los MBS, que son los Mortgage Backed Security, los famosos MBS que fueron conocidos a lo largo de la crisis subprime y que al día de hoy comentan o comienzan también a generar cierta presión o cierta descorrelación en la economía americana. Por eso es que se presiona que en esta instancia, en el simposio anual de Jackson Hole, podamos ver ciertos cambios en la política monetaria de Estados Unidos. Ahora, difícilmente el presidente Jerome Powell indique algunos o comentarios muy agresivos, por lo cual hay que mantenerse muy pendiente a lo que va a ocurrir mañana día viernes, en donde tendremos la posibilidad de escuchar los acercamientos de Powell frente a Estados Unidos y por supuesto las posibles pistas que nos pueda brindar con esto para poder llevar a cabo ciertas estrategias en nuestros portafolios de inversión y es lo que estaremos obviamente analizando de forma oportuna dentro de pronto. Vámonos a revisar los gráficos. Hoy nos vamos a detener en los pares relacionados al dólar y vamos a estar revisando el euro dólar, el dólar yen, el dólar canadiense, el australiano dólar y el dólar frente al peso chileno para tener una visión bastante clara con respecto a lo que está ocurriendo. Vamos a revisar el euro dólar porque finalmente nos da una relación en cuanto al continente europeo, el dólar yen con respecto al continente asiático,
el dólar canadiense con respecto a el continente americano, una de las principales también economías de América, el australiano dólar por tener obviamente signos de Oceanía y el dólar frente al peso chileno para tener signos o bien algunas nociones de qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Pues bien, inicialmente el euro dólar continúa mostrando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes durante las últimas jornadas que vienen obviamente evidenciando la secuencia a favor del dólar americano, producto obviamente de este alto sentido especulativo que ha tendido a condicionar a los mercados esperando un recorte en los programas de estímulo. Recordemos que un recorte en los programas de estímulo significa de forma intrínseca un fortalecimiento del dólar debido a que limita la liquidez reinante en el mercado y por eso que se condiciona entonces un escenario más bien favorable para el billete verde. En este caso es lo que hemos visto durante las últimas jornadas y de hecho desde el mes de junio, como podemos apreciar, la secuencia ha venido siendo negativa a favor del dólar y favoreciendo, por supuesto, esta expectativa. Ahora, no nos hemos dejado obviamente sorprender, el mercado ha encontrado mínimos de igual valor en torno a 1,17 aproximadamente, los cuales vuelve a recuperar durante las últimas jornadas, y eso es lo que propone o nos hace pensar que el mercado podría buscar líneas de resistencia en torno a la tendencia que el mercado viene dibujando durante las últimas semanas, pero también no podemos descartar que el mercado, si llega a evidenciar una debilidad mucho mayor para el dólar, considerando tal vez que los estímulos puedan continuar en Estados Unidos sin cambios al día de hoy y que al mismo tiempo las cifras macroeconómicas tiendan a disminuir o a verse afectadas, podríamos ver entonces un debilitamiento mayor del dólar y por ende las monedas riesgosas a acaparar mayor la atención del mercado y en este caso el euro lograr alcanzar la zona de los 1,1960. Por sobre 1,1960 deberíamos considerar efectivamente un movimiento alcista hacia la zona de los 1,23, ya que podríamos comenzar a considerar inclusive el rango lateral que el cruce podría comenzar a mostrar durante los próximos meses, inclusive durante los próximos 2 años, y con esto me refiero al año 2022 y 2023. Ahora, en el caso contrario, que veamos movimientos en términos de política monetaria que puedan favorecer al dólar americano, podríamos eventualmente revisar rupturas por debajo de 1,17 y eso significaría entonces buscar la zona de 1,16 que han sido puntos de mínimos que el mercado ha considerado en el pasado, puntos de inflexión que los llevaron a cotizar también hacia los nuevos máximos que se registraban a comienzos de este año 2021 y por supuesto a finales del año 2020. Por lo cual es una zona en torno a 1,16 relativamente importante en términos de soporte, pero también entendiendo que podría corresponder a los rangos de consolidación que el mercado podría llevar a cabo en el largo plazo. Pensando en el largo plazo, no podemos descartar que finalmente las figuras que el cruce viene dibujando a lo largo del tiempo señalan finalmente rupturas de tendencia, lo que vamos a pasar a ver con mayor claridad en un gráfico mensual, rupturas de tendencia que señalan, por supuesto, una evolución positiva y que podrían estar en el largo plazo señalando recuperaciones mucho mayores para el precio. Uno de los primeros objetivos para el cruce euro-dólar, sin duda que está en torno a 1,25 aproximadamente, 1,2550, que son los máximos que se alcanzaron en el año 2017 aproximadamente, por lo cual hay que seguir muy pendiente a las posibles evoluciones alcistas que el mercado pueda llegar a considerar. No podemos descartar dicho escenario, sobre todo con lo que recientemente indicábamos, con las rupturas de largo plazo que el cruce ha venido realizando, lo que evidentemente señala un posible escenario alcista. Ahora, el escenario que estamos revisando para el cruce, efectivamente, si bien es un escenario en el cual los mercados están pendientes a la misma evolución del precio y cómo obviamente este se viene desarrollando durante los últimos meses, no podemos descartar que el mercado también logre consolidaciones y esos grados de consolidación son los que nosotros tenemos que seguir muy pendientes como para poder entender los futuros desarrollos o el comportamiento que el mercado pueda llegar a experimentar dentro del mediano y largo plazo. Por eso es que esta vela, por ejemplo, la vela mensual que se está desarrollando al día de hoy, podemos obviamente tener ciertas nociones de retroceso durante el mes de agosto. Vamos aquí a intentar interpretarla de mejor forma para que nos quede claro. Fíjense cómo esta misma vela ha intentado, bien alcanzado mínimos que en otras oportunidades consideraba. Vamos a señalar algunos puntos de inflexión, sobre todo el cierre de estas últimas velas. Se alcanzaron esos mínimos y
estaríamos cerrando por sobre este último mínimo, que es lo que nos ha dicho el mercado, que se mantiene un potencial rango de lateralidad en torno a dicha zona. Por lo tanto, es un grado de consolidación también, pensando en que la evolución alcista que el mercado logra comienza a testear niveles de Fibonacci como por ejemplo el 38.2, y eso podría hablar entonces de un posible rango lateral de largo plazo que el cruce pueda llegar a construir, y es lo que debemos estar pendientes, sobre todo con lo que puede hacer la Reserva Federal en cuanto a política monetaria durante las próximas semanas y por supuesto durante los próximos meses. En cuanto al dólar frente al yen, hemos evidenciado un escenario bastante similar en términos de figura, rupturas de tendencia de largo plazo, al menos en un gráfico semanal podemos ver cómo se han vulnerado tendencia. Al mismo tiempo, el precio ha logrado alcanzar zonas de resistencia en torno a los 1.12 aproximadamente, 1.11, o sea, 111 y 112 más o menos aproximadamente, un rango bastante amplio en términos de resistencia que el mercado ha logrado considerar. Pero aquí nos llama la atención de forma categórica, evidentemente no tan solo el impulso alcista que el mercado logra, sino que también las divergencias que se construyen durante el último tiempo. Divergencias que podrían comenzar a señalar evidentemente entre los máximos, que son prácticamente igual valor o ligeramente alcista, mientras que el RSI dibuja máximos decrecientes y que podrían tal vez dar a entender dos situaciones particulares que se suelen obviamente considerar en este tipo de escenario: de retrocesos mayores que el RCI pueda dictaminar y pueda considerar un escenario bajista, pero aquí es donde creo que la zona del 38.2 en torno a 107.70 aproximadamente podría funcionar muy bien como una zona de soporte para el precio. Por lo tanto no le veo un rango de caída o de contracción mucho mayor, sobre todo cuando las medias móviles han venido funcionando muy bien como un soporte para el precio, sobre todo la media móvil de 200, que ha funcionado como soporte durante las últimas semanas, lo cual da entonces un sustento tal vez lateral o más bien alcista para esta cotización. Por lo cual es donde podríamos considerar ciertos rangos de lateralización también en el cruce, esperando mayores antecedentes fundamentales que nos puedan entregar una visión mucho más clara. Lo cual entonces, este tipo de rangos, como lo comentábamos, en términos de la relación del RSI y el comportamiento del precio, muchas veces también tiende a dictar que el mercado puede llegar a lateralizar. Y la ruptura anticipada de la tendencia o bien de la secuencia degenerativa, o cómo se ha venido desarrollando de forma negativa el RSI, una ruptura de dicho RSI puede posiblemente dictaminar de forma anticipada un posible recorrido alcista que el cruce pueda llegar a experimentar, sobre todo por sobre las zonas de máximos que identificábamos al inicio de esta revisión, en torno a 111, 112 aproximadamente, para considerar sobre el dólar frente al yen. En gráficos de menor temporalidad podríamos estar revisando ciertos impulsos, los cuales hemos visto de cierta forma en algunos seminarios de trading en vivo a través de nuestro canal de YouTube, que los van a poder encontrar en este mismo canal. Hemos visto que el mercado también experimentaba cierto impulso alcista de forma inicial. Los retrocesos en forma zigzag apuntaban hacia el 61.8, acompañándolo, considerándolo como una zona de soporte, y al día de hoy el mercado no logra superar con creces la zona de los 110.50 aproximadamente. Mientras no logre superar esa zona de 110.50 y en el corto plazo no logre superar este escenario, la posibilidad de los retrocesos hacia la zona de los 109.30 es bastante posible aproximadamente dentro de las próximas jornadas, sobre todo por la reacción que el mercado está teniendo durante esta jornada y durante las últimas jornadas de indecisión que se han presentado en torno a este nivel. Dólar canadiense, la verdad que la visión en torno a los commodities en general viene siendo de igual forma lateral, en donde ya los mercados han tendido a reaccionar ante la liquidez que se han aportado a lo largo de los últimos 16 meses, pensando que el canadiense tiene una estricta relación con el petróleo. Recordemos que el 24% del Producto Interno Bruto corresponde a las exportaciones de petróleo, y es lo que efectivamente, por eso hacemos el comentario en términos de esta relación. Una relación que ha favorecido al canadiense ampliamente a lo largo de, obviamente, los últimos meses, no tan solo la debilidad del dólar, sino que también el fortalecimiento del petróleo o la recuperación del petróleo muestran una tendencia favorable. Pero durante los últimos días, por supuesto, hemos entendido que la recuperación del dólar y las expectativas por posibles cambios en la política monetaria han tendido a mostrar un cierto rango de recuperación.
Pero no olvidemos el contexto en el cual se desarrolla el cruce. Podemos evidenciar claramente las zonas de soporte y resistencia a lo largo del tiempo, y este último, el último impulso alcista a favor del dólar americano, encuentra zonas pivotes o zonas de resistencia para el dólar, zonas de soporte y resistencia que el mercado ha venido considerando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un punto de inflexión, creo yo, que importante para considerar y que no podemos dejar pasar por alto. Ahora, esto nos puede hablar en términos de gráficos semanales. Hemos visto cómo las semanas previas el mercado rechazaba la media móvil de 50 periodos buscando tal vez un retroceso a partir de ese nivel, pero luego de eso las especulaciones en torno a cambios en la política monetaria están dando o le dieron un favoritismo al dólar. Ahora, volvemos a recuperar niveles por debajo de la media móvil exponencial, niveles que también el mercado puede llegar a considerar como un punto de inflexión, dicha zona, que finalmente fueron niveles en donde el mercado volvió a considerar mínimos decrecientes y máximos que siguen siendo decrecientes para el precio. Por lo tanto, en ese caso, la posibilidad de que el mercado retroceda a partir de ese nivel es importante. Por eso es que hemos señalado en gráficos diarios una línea de tendencia o bien un canal alcista que viene dibujando el cruce, y al mismo tiempo las figuras del RSI que vienen perdiendo cierta fuerza relativa y se van vulnerando las tendencias, lo que habla entonces de que próximamente podríamos estar a puertas de una ruptura en el comportamiento del precio o de esta evolución que ya se ha perdido la fuerza relativa. Por lo tanto, un impulso alcista a nivel diario no debiese superar dicha zona, tanto ese nivel como los niveles incluso actuales, pensando en que es una zona tal vez de máximos recientes que el mercado puede llegar a considerar, y que puede actuar entonces como una zona de resistencia inmediata para el precio para buscar ciertos retrocesos mucho mayores. En un primer paso, creo que lo más claro a considerar tal vez no es un descenso completo, sino que todo lo contrario, tal vez un rango lateral que el mercado pueda llegar a construir durante algún tiempo esperando mayores referencias fundamentales. Y esas zonas de lateralidad podrían estar marcadas en torno a los 1.24 y las zonas de máximos recientemente identificadas que obviamente si nosotros la extendemos, también encontramos algunos puntos máximos o de interacción de la oferta que aumenta a lo largo del tiempo, y eso puede también comenzar a generar cierto rango lateral que uno pueda estar mirando en el corto plazo para el cruce directamente. Por lo tanto, creo que hay que estar muy pendiente a los posibles rechazos que los mercados puedan elaborar en torno a esta zona para poder buscar posiciones en corto inicialmente, y en el caso obviamente que esto todo resulte más a favor de las monedas riesgosas como el canadiense y una debilidad transversal para el dólar, podríamos eventualmente considerar dichas posiciones. Ahora, en el caso contrario, que el mercado logre vulnerar la zona de máximos que recientemente ha señalado, la posibilidad de que el mercado vaya a buscar 1.34, 1.35 aumenta considerablemente y podría también ser una estrategia de trading bastante interesante, sobre todo cuando los mercados muchas veces ante la evolución positiva, sobre todo con la evolución de mínimos y máximos crecientes que desarrolla durante el último tiempo, están superando también, creo yo, que las zonas de máximos previos, y eso también habla de un proceso de recuperación. Si ese proceso de recuperación, como bien digo, no logra superar esto, creemos o deberíamos considerar vueltas del precio hacia zonas de soporte eventualmente. Pero como la secuencia en ese caso viene siendo favorable para el precio, el rango lateral que se pueda llegar a adoptar puede llegar a ser un rango de acumulación inicialmente, para construir tal vez un escenario favorable para el dólar durante los próximos meses, sobre todo cuando es muy probable que también la Reserva Federal no deje seco al mercado y no considere dar cambios tan agresivos o mantener sin cambios la política monetaria y brindar ciertas perspectivas de posibles correcciones que se puedan llegar a hacer o ajustes en los programas de ayuda o en la misma comandancia y expectativas que pueda tener la Fed. No creo que no pase eso finalmente, que es muy necesario. El Powell seguramente va a mantener sin cambio la política monetaria, pero va a brindar ciertas perspectivas o señales que puedan anticipar ciertos movimientos durante las próximas reuniones de política monetaria de la Fed, y eso podría ser algo que esté sobre la mesa. En el caso del australiano dólar, las figuras siguen siendo a favor del dólar americano. Las tendencias como tal, secuencias de máximos y mínimos decrecientes, son las que apuntan finalmente a buscar un recorrido bajista durante el último tiempo, pero también la recuperación
o la debilidad que el dólar ha mostrado durante las últimas jornadas llama la atención, un poco obviamente esperando conocer mayores antecedentes. Tampoco el mercado lo que hace muchas veces es tomar o hacer una toma de beneficio bastante importante, pero todavía le queda un recorrido bajista que cumplir hacia la zona de los 0,70 aproximadamente. Un recorrido bajista que podría ser en parte de las próximas jornadas, sobre todo cuando las tendencias vienen siendo muy marcadas, secuencia de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo. Ahora, lo único que me preocupa en términos de la relación que el mercado puede estar haciendo, tal vez son las posibles divergencias, pero fíjense que tampoco las divergencias son algo que pueda llegar a preocupar por completo. De hecho, la secuencia de mínimos que el RSI muestra son decrecientes, por lo tanto no existen figuras que nos puedan llamar la atención, sino que simplemente el mercado va a mantenerse mientras no recupere niveles, creo yo, que por sobre los 0,76, el RSI debería mantenerse en torno a esta franja, en torno a estos niveles. No deberíamos ver aumentos considerables en el RSI porque va a buscar o debería tender a buscar siempre los niveles de sobreventa y continuar impulsando el precio de forma negativa. Por lo tanto, mientras no supere líneas de tendencia y las secuencias de máximos decrecientes que el mercado dibuja durante el último tiempo, sobre todo las medias móviles que pueden llegar a actuar como zonas de resistencia, es donde debemos aprovechar seguramente las posibilidades de estar corto en el cruce dólar americano frente al dólar australiano. Un punto de inflexión importante en el corto plazo me parece que es esta zona. Por lo tanto, deberíamos tener identificado este nivel donde se podrían llegar a consolidar ciertos patrones de lateralidad durante algún tiempo antes de llegar a corregir de forma más importante. Es un poco lo que hemos dictaminado para el resto de los instrumentos, los rangos laterales, que puedan obviamente, por un lado, en primera instancia, reaccionar de forma negativa en contra del dólar, para estar obviamente expectante a posibles cambios futuros que la Fed pueda llevar a cabo y eso terminar fortaleciendo a la divisa americana finalmente. Pero bueno, siempre vamos a estar pendientes o estamos pendientes de lo que pueda llegar a ser la Fed durante esta jornada. Y en el caso del dólar frente al peso chileno, a pesar de la recuperación que experimenta el cobre en sus futuros, que supera o bien vuelve a cotizar en torno a los $4,3 la libra, continúa mostrando un escenario favorable a favor del dólar, valga la redundancia, no tan solo por los efectos que la Fed pueda estar induciendo, sino que también por los efectos políticos que en Chile se desarrollan. Se baraja un cuarto posible retiro de fondos previsionales, lo cual mermaría finalmente el desarrollo de las políticas públicas en Chile y por supuesto de cómo se llevan a cabo las pensiones. También obviamente en el corto plazo lo que influye es una mayor liquidez de pesos chilenos reinantes en la economía. La liquidación de papeles en dólares para poder obviamente convertir en pesos chilenos le daría también entonces un debilitamiento a la moneda local y por ende obviamente un fortalecimiento al dólar. Y obviamente el dólar actuando en Latinoamérica siempre como un instrumento de tipo refugio ante las incertidumbres que el mercado pueda llegar a considerar. Los retrocesos aparentemente no se están dando, que son los que podríamos haber esperado hacia la zona de los 760 pesos por dólar, continuar con la posible tendencia alcista que el mercado dibuja y muy expectante a que el mercado siga impulsando precios hacia la zona de los 800 pesos por dólar, que es la franja de máximos que desarrolló durante el año 2019 y a mediados del año pasado, que funcionaba de forma constante como una resistencia para el precio y que en su entonces determinó nuevos mínimos anuales en torno a la zona de los 700, un rango de movimiento de 100 pesos que podría en este caso considerar también este mismo año 2021, pasar desde los 700 pesos por dólar hasta los 800 pesos. Es un movimiento importante, un movimiento volátil y por el cual nosotros también veníamos sugiriendo dolarizar nuestros ahorros o nuestras inversiones desde inicios de este año. Hicimos una campaña a través de nuestra página, nuestro sitio web. Lo comentábamos en diversos seminarios hace algunos meses atrás, desde el mes de abril, mayo, estuvimos haciendo seminarios relacionados a esto, donde comentábamos la posibilidad de dolarizar nuestras inversiones debido a el creciente o la creciente incertidumbre que se podía vivir en Chile y en Latinoamérica puntualmente, y es lo que finalmente ocurre al día de hoy. El dólar ha tendido a subir, a registrar valores en torno a 800 pesos por dólar, superando con creces las expectativas que nosotros teníamos como señales o como objetivos. Los pueden revisar a través de nuestro canal de YouTube, en los primeros seminarios de este año relacionados al dólar. Señalábamos movimientos hacia la zona de los 790, 770 inicialmente y ya eran valores bastante ambiciosos. Hoy
por sobre los 770 y alcanzando o buscando tal vez presiones en la zona de los 800, la verdad que se cumplen bastante bien las proyecciones o bien nuestras expectativas por haber cumplido este escenario alcista. Pues bien, estimados, un largo videoanálisis con relación al comportamiento de los instrumentos relacionados al dólar, donde revisábamos el dólar en el continente europeo, eurodólar, dólar yen, dólar con el canadiense, australiano dólar y el dólar frente al peso chileno, intentando realizar un análisis transversal de lo que está ocurriendo con la moneda americana previa comparecencia de Jerome Powell en el simposio anual de Jackson Hole. Un abrazo, recuerda que si te gustó este contenido puedes dejar un like en este video, visitarnos en nuestras distintas redes sociales, Instagram, @AdmiralMarketsLatam, Twitter, AMLatam, para que estemos en contacto y estés obviamente al tanto de las últimas noticias de mercado. Nos vemos en un siguiente video análisis. Mi nombre es Fernando Campos y a nombre de Admiral Markets te agradezco obviamente por mirar este contenido.